Hola, bienvenidos a este nuevo video de lo que viene siendo la historia de la computación. Esta es la segunda parte. Para las personas que recién se suman, los invito a ver la primera parte en donde vimos en otro video el ábaco, la pascalina, la máquina de Leibniz y el telar de Java. Hoy vamos a ver en la segunda parte el siglo XIX, entrando ya en los 1800. Vamos a ver como primer importante apellido a Babbage. Bien, que por lo general se lo conoce por la máquina analítica, que ya vamos a hablar y vamos a ver un video que es esta. Pero hizo un prototipo anteriormente, en 1822, que va a ser después difundido por la primera programadora, Ada Lovelace, eh, que fue la máquina diferencial, que podía hacer operaciones complejas como elevar un número al cuadrado, bien, utilizando en el prototipo, lo que después su hijo lo pudo convertir en realidad, años posteriores, de lo que es la máquina diferencial. Es importante saber que Babbage no estuvo solo, sino que también Ada, considerada por muchos la primera programadora, realizó o difundió, hicieron juntos lo que es la solución o intentaba solucionar esta máquina diferencial, eh, calcular los números de Bernoulli, que puede llegar a considerarse como el primer programa informático. Luego, 15 años después, matemático hizo una calculadora ya realizada que se llamó la máquina analítica. Una calculadora que incluye dispositivos de entrada, que hoy en día las computadoras tienen, de almacenamiento de memoria, que las computadoras tienen, de control, que las computadoras tienen, que permiten realizar instrucciones de proceso y secuencia, que las computadoras actuales tienen, y dispositivos de salida. Vamos a ver un pequeño video sobre la historia de Matemáticas se calculan a mano. Imagina un mundo donde las matemáticas se calculan a mano, donde los errores humanos pueden llevar a catástrofes y donde la tecnología es un sueño muy lejano. Ese era el mundo de antes, y gracias a diversos inventores hemos llegado a una sociedad capaz de enfrentar los problemas con precisión y mediante la automatización. Y en este video hablaremos de uno de los inventores que soñó con las primeras computadoras. Permíteme presentarte a Charles Babbage, también conocido como el padre de la computación. Nació el 26 de diciembre de 1791 en Londres, Inglaterra. Fue hijo de Benjamin Babbage, un banquero londinense, y al ser parte de una familia adinerada, recibió una excelente educación desde temprana edad. A los 8 años, fue enviado a Alphington para mejorar su educación y recuperarse de una fiebre que casi le cuesta la vida. Más tarde, asistió a la escuela secundaria King Edward en Taunton, pero debido a su frágil salud, regresó a casa y fue educado por tutores privados. Posteriormente asistió a la Academia Holmwood, que contaba con una biblioteca bien surtida. Fue aquí donde nació su fascinación por las matemáticas, y a los 17 años Babbage regresó a Taunton para continuar sus estudios, y en su tiempo libre estudiaba con un tutor de Oxford, donde aprendió álgebra y otros temas clásicos. Gracias a este tutor fue admitido en la Universidad de Cambridge, y en la Universidad de Cambridge Charles Babbage estudió con destacados catedráticos como George Herschel y George Peacock, quienes pertenecían a la Sociedad Analítica. Además, fue miembro de varios clubes, incluyendo el Club de Fantasmas, donde investigaban fenómenos paranormales, y el Extractors Club, durante varios años. Se graduó al final en 1814. Posteriormente, se convirtió en profesor en la Royal Institution, donde dio conferencias sobre astronomía, y en 1816 fue elegido miembro de la Royal Society, una de las sociedades científicas más antiguas del Reino Unido. Con los contactos que logró en esta sociedad, en 1820 fundó la Sociedad Astronómica. En esta
se dio cuenta que era muy difícil calcular ciertos números que le permitieran conocer más sobre el espacio. Es por eso que creó uno de los inventos que lo llevaron a adentrarse en la computación, una máquina para calcular tablas matemáticas y astronómicas con precisión de 8 decimales. Este invento le hizo ganar una medalla de oro en 1824 y gracias a sus logros fue nombrado profesor de matemáticas en la Universidad de Cambridge, cargo que ocupó desde 1828 hasta 1839. Simultáneamente, con financiamiento gubernamental, diseñó una máquina conocida como la máquina de diferencias. Esta calculadora mecánica podía calcular valores de polinomios utilizando el método de diferencias finitas. Comenzaba con valores conocidos de la función, calculaba las diferencias entre estos valores y utilizaba estos resultados para calcular nuevos valores mediante sumas sucesivas. Operaba con dígitos discretos del 0 al 9, representados en ruedas dentadas, a diferencia de los dígitos binarios utilizados en las computadoras modernas. Cuando una rueda dentada giraba de 9 a 0, hacía avanzar la siguiente rueda, similar al funcionamiento de los contadores mecánicos. Lamentablemente, la creación de esta máquina resultó costosa debido a las piezas requeridas, lo que llevó al abandono de la idea inicial. Sin embargo, en 1837 comenzó a desarrollar uno de los proyectos más ambiciosos, la máquina analítica. Inició el diseño de planos que incluían componentes clave como el molino para realizar cálculos, el almacén para almacenar datos y el lector para introducir tarjetas perforadas con instrucciones. Es importante destacar que las tarjetas perforadas fueron concebidas por Ada Lovelace, quien se inspiró en una máquina de telar y es considerada la primera programadora de La máquina de telar que habíamos visto en el video anterior, así que todo se va relacionando. historia. Finalmente, la máquina analítica también contemplaba una impresora para generar resultados, aunque el diseño completo de la máquina analítica nunca se concretó debido a que no siguió recibiendo apoyo por parte del gobierno británico, pero sentó las bases para la computación moderna al anticipar conceptos como la programación y la ramificación condicional. Charles Babbage hizo otras contribuciones significativas en diversas disciplinas, que abarcaban desde la ingeniería mecánica hasta la informática y la criptografía. Fue pionero en el diseño de dispositivos para realizar cálculos y ecuaciones, sentando las bases para los primeros conceptos de lo que más tarde se convertirían en computadoras. Además, intervino en la mejora del sistema postal inglés, estableciendo estándares de eficiencia y confiabilidad. Su trabajo en criptografía también fue notable, desarrollando métodos para enviar mensajes secretos codificados, Que hoy se usa contribuyendo así a la seguridad de las comunicaciones. Babbage introdujo términos clave como memoria, unidad central de procesamiento, lectora e impresora, que son fundamentales en la configuración de las computadoras modernas, marcando un hito en la transición de la computación desde dispositivos mecánicos a electrónicos. El legado de Charles Babbage perdurará de por vida, y es por eso que me gustaría mencionar una de sus frases: las máquinas no deben ser consideradas como una competencia para los seres humanos, sino como una herramienta para mejorar nuestra capacidad y eficiencia. Si te gustó el video, no olvides en darle like y suscribirte. Hasta la próxima. Ya. Vamos a ver un poquito más ahora de Ada, primera programadora también. Augusta Ada Byron, conocida como Ada Lovelace, fue una talentosa matemática inglesa, pionera en el campo de la programación de computadoras. Nació en Londres el 10 de diciembre de 1815, hija del famoso poeta romántico Lord Byron y Lady Annabella Byron. Ada no pasó mucho tiempo con su padre. Conocido por sus escarceos amorosos, Lady Byron se separó de su esposo poco tiempo después del nacimiento de Ada. Unos meses más tarde, Lord Byron dejó Inglaterra y Ada nunca lo volvió a ver. Murió en Grecia cuando Ada tenía 8 años. La pequeña tuvo una crianza inusual para una niña aristócrata de mediados del siglo XIX.
Estudió literatura y música, pero también astronomía y matemáticas. Se cree que su madre pensaba que alimentando su parte racional y objetiva evitaría que Lovelace desarrollara el temperamento impredecible de su padre, aunque no pudo evitar que Ada permaneciese fascinada con su padre y consideraba las matemáticas como ciencia poética. Tristemente, por una grave enfermedad desconocida, pasó mucho tiempo sin poder salir de la cama. Pero lejos de desanimarse, aprovechó para dejar volar su imaginación. Ilusionada con la idea de volar, estaba decidida a inventar una máquina que le permitiera moverse por el aire. Pasó años estudiando la anatomía de las aves y creando bocetos para su proyecto. Desde el principio, Lovelace mostró un talento para los números y el lenguaje. A los 17 años, una de sus tutoras, Mary Somerville, le presentó a Charles Babbage, un conocido matemático e inventor que se quedó impresionado por la inteligencia y los conocimientos de la joven. De inmediato comenzó una voluminosa correspondencia entre ambos sobre temas relacionados con las matemáticas. Ada estaba fascinada con las ideas de Babbage. Conocido como el padre de la computación, fue el creador de la máquina diferencial, una calculadora mecánica. En 1834, Babbage tenía planes para la construcción de un nuevo tipo de máquina de cálculo, una máquina analítica de carácter general que se convertiría en el antecedente del ordenador moderno. Ada se casó en 1835 con William King, quien se convirtió en el conde de Lovelace 3 años más tarde. Tuvieron 3 hijos juntos. Ada y su esposo compartían su amor por los caballos y socializaron con muchas de las mentes ilustres de la época, como Charles Wilson, Michael Faraday y Charles Dickens. Era 1842 cuando Ada se encargó de traducir un artículo que había escrito el matemático italiano Luis Menabrea sobre la máquina analítica. Pero ella no solo tradujo el texto original, sino que agregó sus propios pensamientos e ideas que terminaron siendo 3 veces más largas que el artículo original. Esas notas son la fuente de su fama como la primera programadora de la historia. Ada describió cómo se podrían crear códigos para que el dispositivo manejase letras y símbolos junto con los números. También describió conceptos como el bucle y la subrutina, y llegó a escribir un programa que permitía calcular los valores de los números de Bernoulli y cómo realizar operaciones trigonométricas que hacían uso de variables con la máquina. Y además detalló el uso de las tarjetas perforadas. Su trabajo fue publicado en 1843 en una revista científica inglesa. Ada firmó con sus iniciales para evitar la censura de la época, pero su labor quedó relegada a un segundo plano hasta años más tarde. Lovelace no tenía una salud fuerte, tenía problemas con el asma y su sistema digestivo. Los últimos años de su vida son algo tormentosos. Se sucedieron las crisis nerviosas, las deudas y los escándalos. Murió de cáncer de útero en Londres el 27 de noviembre de 1852, a los 36 años. Fue enterrada a petición suya junto a su padre, en el cementerio de Nottinghamshire. En 1979, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos reconoció los aportes de la joven y creó un lenguaje de programación en su honor llamado Ada. Se considera que Ada Lovelace fue la primera programadora de la historia, una mujer adelantada a su tiempo que con el paso de los años recibiría reconocimiento por la gran labor desarrollada en el mundo de la informática. No olvides suscribirte. Bien, vamos a ver ahora, pasamos al siguiente. Muy interesante lo que es Babbage en Ada. Vamos a ver ahora álgebra de Boole, que si bien no es una computadora, es muy importante el aporte de Boole para lo que terminan siendo las computadoras modernas. Habíamos visto en videos anteriores la llegada del sistema binario y ahora se suma lo que es la electrónica digital, o sea, un fundamento de la electrónica digital que es ya como una matemática que gira en torno a ese sistema binario. Bien, que hay operadores. Acá podemos ver un resumen, bien en inglés, que ya aparece el valor de verdad, verdadero, falso, true, false, que asimila lo que sería el 0 y 1, y que es muy importante de conocer. Si todavía ustedes no investigaron del álgebra Boole, les vendría muy bien para la programación, bien, para saber cómo piensan las computadoras. Y vamos a ver un poquito sobre Boole. Y John Boole, zapatero autodidacta como oficio con conocimientos de matemáticas, responsable de introducir a George a este mundo construyendo un telescopio con sus propias manos, razón por la que George Boole tuvo que desestimar su propósito de hacerse monje al verse obligado a mantener a sus padres. A los 16 años enseñaba matemáticas en un colegio privado y más tarde fundó uno propio. Al conocer tantos idiomas fue capaz de leer muchas obras antiguas que hablaban sobre Dios y el conocimiento religioso,
pero tuvo que abandonar su sueño de ser monje cuando vio que era necesario ponerse a trabajar para poder sacar adelante a su familia. A los 24 años, tras la publicación de su primer escrito, pudo ingresar en Cambridge, pero hubo de declinar la oferta a causa de sus deberes respecto a su familia. En 1849 fue nombrado profesor de matemáticas de Queen's College en Cork, donde permaneció el resto de su vida. Prácticamente autodidacta, Bull se interesó sobre todo por el análisis matemático y muy pronto alcanzó gran notoriedad gracias a sus brillantes aportaciones y artículos referidos a este tema. En esta dirección debe destacarse su obra Análisis matemáticos de la lógica en 1847, que contiene sus primeras observaciones sobre los vínculos entre la lógica, las matemáticas y que muchos consideran como el acta de nacimiento de la lógica matemática. El gran descubrimiento de Bull fue aplicar una serie de símbolos a elementos y operaciones lógicas y hacer que estos símbolos y operaciones, por elección cuidadosa, tuvieran la misma estructura lógica que el álgebra convencional. En el álgebra de Bull, los símbolos podían manipularse según reglas fijas que producirían resultados lógicos. En 1854 publicó Investigación sobre las leyes del pensamiento, libro que trataba por completo de la lógica simbólica y su álgebra. La influencia de esta lógica matemática sobre las matemáticas modernas tendría una evolución lenta. Si en un primer momento no parecía más que un intrincado juego de palabras, más adelante se vio que era de lo más útil y hasta completamente indispensable para llegar a las matemáticas lógicas. Bull se casó a la edad de 40 años con Mary Everence Bull y tuvo 5 hijas, Ethel Lilian, Alicia, Margaret, Lucy y Mary, a las que no llegó a ver adolescentes. Hablemos ahora sobre los hallazgos de Bull en el mundo de los números. Esta forma de cálculo desarrollada por George Bull es un sistema mediante el cual ciertos razonamientos lógicos pueden expresarse en términos matemáticos. Los elementos del álgebra de Bull son un conjunto de proposiciones, es decir, de hechos expresados mediante oraciones de lenguaje natural. Tales proposiciones tienen como probabilidad ser verdaderas o falsas. Al mismo tiempo, y prescindiendo de si son verdaderas o falsas, cada proposición tiene lo que se llama su proposición complementaria, que no es sino la negación de la misma. La negación de la proposición P es la proposición complementaria P'. Las consecuencias de estas proposiciones pueden descubrirse realizando operaciones matemáticas sobre los símbolos que las representan. Las dos operaciones básicas son la conjunción y la disyunción. Si no entienden esto, no me importa, ya vamos a hacer un video donde vamos a explicar un poco el álgebra de Bull. Pero básicamente así piensan las computadoras, o sea, reciben ceros y unos, que es el sistema binario, y para poder unir ceros y unos, para poder hacer más operaciones, se necesitan unas pequeñas compuertas, que era la que vimos recién, y que eso me permiten hacer una determinada cantidad de alternativas para poder ir obteniendo el resultado. O sea, la entrada son ceros y unos, pero internamente se hacen una serie de operaciones, así como la suma y la resta. Acá hay otro tipo de operaciones que tienen que ver con la que va a decir ahora. El sentido es fácil de comprender si se piensa en las dos partículas gramaticales correspondientes, la conjunción copulativa Y, con idea de adición o suma, y la conjunción disyuntiva O, con idea de exclusión. En el lenguaje natural, sin embargo, tales conjunciones pueden tener otros valores, cosa que obviamente no ocurre en el álgebra de Bull. Las operaciones básicas del álgebra de Bull son 3. A. Producto lógico, puerta AND o función intersección. B. Suma lógica, puerta OR o función unión. C. Negación lógica, puerta NOT o función complemento. Además, hay funciones no básicas o auxiliares. A. Negación del producto lógico, puerta NAND. B. Negación de la suma lógica, puerta NOR. C. Suma lógica exclusiva, puerta SOR. Y D. Negación de la suma lógica exclusiva, puerta XNOR. Esos A o B serían 0 o 1. Esquematizar los enunciados siguiendo la lógica de George Bull fue también clave para desarrollar del motor de búsqueda de Google. Sus estudios sentaron las bases de la computación moderna y también han sido empleados en economía o biología sintética. Bull fue capaz de incorporar la lógica al campo de las matemáticas, estableciendo asimismo sus reglas y axiomas más importantes. A mediados del siglo XIX, con la idea de que las proporciones lógicas podían ser tratadas mediante herramientas matemáticas, estas proposiciones lógicas podían tomar únicamente dos valores del tipo verdadero o falso y sí y no. Estos valores bivalentes y opuestos podían ser representados por números binarios de un dígito llamado bits, por lo cual el álgebra booleana se puede entender como el álgebra del sistema binario.
Y si hablamos del sistema binario, es en el cual se usan solo dos símbolos, el 0 y el 1, para representar cualquier cantidad. Para pasar un número decimal a binario, solo hay que dividirlo entre 2, conservar el resto y volver a dividir el resultado entre 2, repitiendo la operación hasta que el resultado sea 1. Y por último, componemos el número binario a partir del conjunto de restos y el 1 del resultado final y empezando por este. Es bastante más sencillo entenderlo con la siguiente imagen, donde se muestran los restos en verde y el resultado final en rojo. Para pasar un número binario decimal hay que multiplicar cada uno y 0 por 2 elevado a la posición del 1 a 0 en la cifra, empezando por la posición 0, como se muestra en el siguiente ejemplo. Es así como George Boole inventó un álgebra que usaba el sistema binario y que esquematiza las funciones lógicas y o no. Que se usa en el lenguaje de programación. Es condicional. Estas operaciones binarias se pueden emular mediante circuitos en serie y paralelo. Esto es útil en informática, donde los circuitos solo trabajaban a 2 voltajes diferentes, todo o nada, por lo que se puede hacer cómputos con circuitos eléctricos de una forma La función lógica Y corresponde al producto, la función lógica O corresponde a la suma, la función lógica no corresponde a la inversa, la función lógica sí corresponde a la igualdad. Los circuitos eléctricos con los que se está relacionando son los siguientes. Combinando las distintas funciones lógicas se puede obtener cualquier resultado que se requiera, siendo por tanto la álgebra booleana la base de la computación y la informática. Fue el 8 de diciembre de 1864, en pleno vigor de sus facultades intelectuales, murió de un ataque de fiebre, que terminó en un derrame pleural. Fue enterrado en el cementerio de la iglesia St. Michael Church Road en Blocks Rock, un barrio de la ciudad de Cork, en Irlanda. Y existe en su honor una placa conmemorativa en la iglesia de Contijoch. Bien, muy interesante. Ya vimos temas que se van a venir en próximos videos. Y vamos a ir a la última invención de esta segunda etapa, segunda parte, es la máquina de Hermann Hollerith, ¿bien? En 1889. La primera máquina que procesa datos usando tarjeta perforada, que habíamos visto la tarjeta perforada en la primera etapa, en el primer video. Permitió completar el procesamiento del censo en un solo año. En el censo que se había realizado en Estados Unidos, el censo anterior de 1890 había demorado 7 años en contabilizarse. Gracias a este invento se pudo hacer en un año. Bien. Y a la misma vez creó una empresa que se llamaba Tabular Machine Company, porque esta máquina también se le llama como la máquina de tabulación, que esa empresa después se convirtió en una empresa que hoy en día sigue estando fundamental para la historia de la computación, es IBM. Vamos a ver el último video de esta segunda parte. Hola a todos. Hoy les voy a contar la increíble historia de IBM, una de las empresas tecnológicas más antiguas y respetadas del mundo. Fundada en 1911, IBM, que significa International Business Machines, ha sido una pionera en tecnología desde el principio. Todo empezó a finales del siglo XIX con Hermann Hollerith, quien creó una máquina tabuladora para procesar la información del censo de Estados Unidos. Estas máquinas fueron el primer paso en el largo camino de innovación de IBM. En los años 50, IBM dominaba el mercado con sus mainframes, esas enormes computadoras que usaban las empresas y los gobiernos para manejar grandes cantidades de datos. Pero IBM no se quedó ahí. En los 80 lanzaron la IBM PC, una de las primeras computadoras personales. Esto cambió para siempre la forma en que trabajamos y nos divertimos, Vamos adelantando un poco de lo que va a ser la próxima parte. Ya acabamos viendo de que esa máquina empezó a trabajar ya con un poco más de tabulaciones y con un poco más de ingenio. Bien, se va acercando más a lo que es las computadoras digitales. Las computadoras a no vamos a ver más con detenimiento en las últimas partes. Nuestros hogares y oficinas por todo el mundo. A partir de los 90, IBM se enfocó en los servicios de consultoría y tecnología, ampliando su negocio más allá de las máquinas. La innovación constante ha sido la clave de su éxito.
sobresaliendo en áreas como la inteligencia artificial, la computación en la nube y la ciberseguridad. Algunos momentos importantes de su historia incluyen la creación de la Harvard Mark I en 1944, la introducción del primer sistema de almacenamiento en cinta magnética en 1952 y el lanzamiento de la IBM PC en 1981. En 1993, IBM se separó de su división de computadoras personales, que luego se convertiría en Lenovo. IBM ha tenido un papel fundamental en la evolución de la tecnología informática. Su capacidad para adaptarse al cambio y su compromiso con la innovación la han convertido en una de las empresas más influyentes a nivel mundial. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Hola a todos. Bien. Bueno, ahí ya vamos viendo un adelanto de lo que va a ser el futuro con la aparición de todas estas máquinas que va diciendo. Pero sería interesante comentar o ir enlazando cómo Henry Hollery, desde su invento, cómo ese hilo conductor llega hoy en día a las computadoras Lenovo, por ejemplo, que hoy en día utilizamos. Eso ha sido todo en cuanto a este marco de un siglo XIX, en donde post-revolución industrial empiezan a generarse diferentes tipos de máquinas que buscaban automatizar de alguna manera los procedimientos, y eso genera que también se producen varios volúmenes de datos por todas las operaciones que se van realizando, todas las cosas que se van operando. Por eso también surge la necesidad de ir procesando y surgen las primeras computadoras. Bien, vamos a ver la tercera parte ya en el siglo XIX, siglo XX, 1900, en donde va a aparecer guerra, van a aparecer muchas generaciones de computadoras, muchas universidades, muchos inventos. Bien, eso ha sido todo por ahora. Los invito a ver la primera parte si no la vieron, la tercera parte cuando esté, a darle like a todas las partes y a seguirme en mi canal. Muchas gracias por todo. Hasta luego.